Muy bien, vamos entonces a primero de Reyes 18, ¿ya? Y aquí les quería preguntar algunas cosas antes, ¿ya? Para que podamos participar todos y veamos qué vamos aprendiendo, ya como una especie de evaluación. El anterior capítulo, el capítulo 17, ¿de qué hablaba? ¿Qué eventos nos cuenta? Así de manera rapidita. ¿Qué eventos nos cuenta? Una sequía y hambruna. Ujú. La profecía de Elías, ¿no es cierto? Que le da al profeta al rey Acab, perdón, de que no habría lluvia por un buen tiempo, ¿no es cierto? De la sequía. Y después nos cuenta la historia de Elías y la viuda de Sarepta. ¿De acuerdo? Ahora, pequeño detalle, pequeña pregunta que les quería hacer. Este capítulo que leímos la anterior semana, el 17, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué les parece en relación con lo que veníamos viendo de cómo estaba estructurado el libro de Reyes? ¿Es igualito o de pronto rompe un poco el esquema? ¿Qué opinan ustedes? O sea, ¿sigue la misma línea tal, o lo cambia? Rompe un poco el esquema porque no nos pasa a hablar directamente del rey Ahab, sino de hechos que ocurrieron alrededor de. Exactamente, muy bien. Especialmente a partir, y nos presentan al profeta Elías, ¿cierto? Que nos presentan al profeta Elías o Eliyahu o Eliyá, que no se sabe bien de dónde viene, es un profeta, alguien un poco misterioso, ¿no es cierto? Que simplemente no nos dicen nada de su trasfondo, no nos dicen nada de quién es. Nos dicen por ahí que vivía en Galaad, que era de la ciudad de Tishbe, que no se sabe bien dónde está, no se sabe mucho de él. Finalmente termina siendo uno de los profetas más renombrados del Antiguo Testamento y del Nuevo incluso, ¿no es cierto? Ahora, lo que les quería comentar es que, como bien lo notábamos, hay una ruptura un poco en el esquema de las historias de los reyes que hemos venido estudiando, ¿no es cierto? Porque hasta el momento, salvo un poco la historia de Salomón, ¿no es cierto? Que dan muchos detalles de sus obras, de todo de algunas cosas que él hizo y demás. Luego de los demás reyes que le sucedieron, ¿no es cierto? La historia es hizo lo bueno, hizo lo malo, y por esto hizo lo bueno, tuvo esta guerra, esta otra cosa, como que es una cuestión, un recuento, así que digamos de algunas acciones representativas de cada rey. Pero cuando llegamos al rey Acab, resulta que se abre un capítulo muy grande. Y es más, fíjense ustedes, después de Salomón, después de David incluso, es de uno de los reyes, un periodo de los reyes, del que más se habla. De hecho, fíjense ustedes, en la parte final del capítulo 16 es algo, digamos, tiene el extracto o el tema común, ¿no es cierto?, de los reyes. Reinó Acab en tal momento, se casó con fulana y todo lo demás. Y le da la evaluación, digamos, preliminar, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan, por ejemplo, podemos volver un ratito al capítulo 16 que dice, no, comenzó a reinar el 29, 16-29 de Primero de Reyes. Dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá, y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y tal. Entonces, fíjense. Ahora, aquí hay una cosa, porque con esta Jezabel y todo lo demás hay que recordar una cosa. ¿Alguien se acuerda quién era Jezabel? Bueno, ya lo vimos, ¿no? Es esta hija de este rey Edbaal. Pero no sé si ustedes se acuerdan, y no me acuerdo si lo vimos, quién era este Edbaal, rey de los Sidonios. ¿Alguien se acuerda quién era? ¿No? ¿Sí? ¿No? Más allá de saber que Edbaal era rey de los Sidonios, ¿no? ¿Algo más de aquello sabemos de este personaje, de este Edbaal? ¿Nos acordamos? ¿No? Bueno, si no les cuento, ¿ya? Edbaal resulta ser un usurpador del trono de los sidonios. Acordémonos que cuando se habla de sidonios en la Biblia, en realidad son los fenicios, ¿ya? Todo este pueblo que tenía una bastante influencia en las cuestiones marítimas y todo lo demás. Famoso Edbaal. Bueno, resulta que Edbaal originalmente no era rey, era como decir un sacerdote de Astarte o de Acera en Fenicia. ¿Ya?
Era un sacerdote, por decir, no, no necesariamente el sumo, pero un sacerdote principal del culto a Acera en Fenicia. Y resulta que este Edbaal se subleva contra el rey de Fenicia, lo mata y él sube al trono. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos esto? Porque lo cuenta Flavio Josefo, un historiador de por allá de la época del Señor Jesús más o menos, que él recuenta muchas historias del pueblo judío y dentro de aquellas historias de él en el libro Antigüedades de los Judíos cuenta justamente cómo es que pasó este Edbaal a ser rey. Y él cuenta, él recuenta, digamos, él hace constar que este Edbaal fue lo que les comentaba. Fue un sacerdote del culto de Acera y que mató al rey, se subleva, mata al rey de Fenicia o de Sidón si ustedes quieren, y él sube al trono. De tal manera que eso explica, y eso es una forma de cómo se explica, esta importancia o esta trascendencia que tuvo la famosa Jezabel. Porque Jezabel no solo que vendría siendo una princesa de los Sidonios, vendría siendo a la larga la hija de un sacerdote del culto de Acera. Entonces era una señora muy conocedora de todo ese culto. Digamos, o sea, si el papá era el sacerdote, tenía toda su vida, estaba formada en torno al culto a Acera. Y eso explica por qué es que Acab tenía, digamos, tuvo todo para asumir ese culto. Por otro lado, hay que verlo esto de una manera muy objetiva, porque a veces nosotros solemos también como llevarnos o tomar a la ligera a veces, ¿no? El tema de las evaluaciones que se hacen a los reyes, como lo de Acab, ¿no? Que de él, como veíamos en el capítulo 16 dice, ¿no? Que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam y tomó por mujer a Jezabel, ¿no es cierto? Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Bueno, resulta que esto de servir a Baal, fíjense ustedes que es una cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque resulta que, vamos a decir, hay que analizar el fenómeno, y esto es como contexto previo a entrar a esto, porque en el capítulo 18 se da el famoso capítulo, el famoso evento de Elías contra los profetas de Baal. Entonces, antes de analizar eso, hay que analizar un poco también cómo estaba el contexto histórico y político y religioso del lugar. Entonces, ¿cómo es que Acab llega primero a ser tan asequible, digamos así? O sea, no tenía tantas defensas o no tenía tanto conocimiento. O sea, ¿en qué condición estaba Acab para simplemente asumir el culto de Baal y de Acera? Porque incluso dice que manda a hacer una estatua, ¿no? Como dice el 33. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, Acab entonces asume, o sea, incorpora el culto de Baal y de Acera. Que si ustedes se acuerdan, Baal y Acera eran los dioses patronos de toda la región, antes de que venga el pueblo de Israel, con todas las semejanzas y todas las cosas que ya hemos ido analizando a lo largo de este tiempo. Pero, ¿cuál era el asunto? Todo se remonta justamente a Jeroboam. ¿Se acuerdan ustedes que Jeroboam, qué hizo él cuando ya fue rey de Israel? ¿Se acuerdan qué hizo? ¿Qué hizo para asegurar que no se le vaya la gente? Altares en Dan y en Betel, ¿Y qué más? becerros. Exacto, y puso becerros de oro. Es decir, introdujo elementos de culto que permitían permear, y fíjense, o sea, lo que hizo Jeroboam en su momento que parecía un poco inocuo, ¿se acuerdan que decíamos, no? Que de manera así muy superficial no estaban cambiando de Dios, sino que estaban cambiando de vehículo. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Bueno, resulta que eso a largo del tiempo, a lo largo de los años, ya ahorita casi 100 años, un poquito más de años que ha pasado desde entonces, resulta que ese pequeño, entre comillas, acto de Jeroboam en su momento de poner, de introducir elementos extraños al culto del Señor que parecían inocuos y tal, bueno, resulta que eso, a lo largo del tiempo, al paso del tiempo, cuando llega a Acab, estaba ya toda la condición para que se confunda y se vuelva de nuevo a las condiciones cúlticas anteriores. Es decir, ¿qué les pasó? Como suelen explicar algunos estudiosos lo hacen de la siguiente manera, estudiosos cristianos especialmente, lo hacen de la siguiente manera. Imagínense ustedes del contexto de Canaán. Canaán, entre sus muchos defectos que se le puede observar desde la perspectiva bíblica, ¿cierto? Era un pueblo que servía a un Dios ajeno, o sea, que no era el Señor. ¿De acuerdo?
Pero en el fondo lo que ellos adoraban era las fuerzas de la naturaleza, ¿sí o no? Porque lo que ellos adoraban era las estaciones, la lluvia, el trueno, el agua, las inundaciones, el sol, ¿me explico? La muerte. Entonces, como cualquier cultura antigua, adoraban y rendían cierto culto a esas ideas de la naturaleza, esas fuerzas de la naturaleza, que hasta ahora existen, ¿cierto? El sol sigue ahí, la lluvia sigue habiendo, las sequías siguen habiendo, la muerte como fenómeno natural biológico existe, etcétera, ¿no es cierto? Los tiempos de sequía, las estaciones, son fenómenos naturales, ¿no es cierto? Que para todas las sociedades, incluso para los científicos actualmente, son eso, son fenómenos naturales, son cosas que pasan, que no tienen que ver con necesariamente con un agente externo que mete la mano y hace llover. Si hoy preguntan a cualquier niño de escuela, incluso cómo se forma la lluvia, ninguno le va a decir es que Dios hace llover. No, todos sabemos que la lluvia es por los cambios de corriente, los vientos, los vientos húmedos y todo lo demás, y todo cómo se forma el proceso de condensación y todo lo demás. Sabemos ya cómo hoy se forma científicamente la lluvia. Hoy, digamos que decir, no hay ningún niño, no hay nadie que va a decir, no, si hoy llovió porque Dios hizo llover. ¿Me explico? Salvo nosotros. Si hoy llueve o hace sol, nosotros decimos gracias, Señor. Pero eso es lo que quiero decir. Nosotros, al igual que el pueblo de Israel en su momento, cuando entraron al pueblo, a la tierra de Canaán en su momento, trajeron con ellos otra explicación para todos los fenómenos naturales. Y la explicación que tenemos nosotros y que hemos aprendido desde entonces es que nuestro Dios es el que está detrás de cada cosa. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa con Jeroboam? Jeroboam lo que hace es, al introducir esos vehículos, desdibuja las fronteras, o sea, difumina las fronteras, de tal manera que con el tiempo, con el paso del tiempo, la gente terminó volviendo a asociar y ya no había diferencia entre diferenciar las fuerzas de la naturaleza a través de Baal y lo que fuera con el Señor. Entonces ya se volvió, o sea, se difuminó tanto la frontera, los límites, que era para ellos normal decir sí, hoy llovió gracias a Baal. ¿Ya? ¿Me explico? Ese fue el error y el pecado de Jeroboam, por eso fue tan potente. Y eso explica, fíjense, un error que cometió Jeroboam, perdón, que cometió Jeroboam hace cuántos años, ¿no es cierto? Resulta que ahorita está dando sus frutos. Y Elías es levantado por eso, porque era un momento que estaban a punto de cometer un error irreversible los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Israel, el reino del norte, al punto de volverse lo mismo que fueron los pueblos a los que conquistaron sus antepasados. Y en ese momento crítico es cuando Dios le levanta a Elías. Elías no viene en un tiempo de paz, en un tiempo de armonía, ser el profeta Elías. No, 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 no. Elías viene despojado de todo además, ¿ya? O sea, una vestimenta muy, muy rústica, muy rudimentaria, alejado de todo, digamos, ¿no es cierto? Y viene y se para, se levanta, quiero decir, se pone de pie, como aquella persona que le marca otra vez, le pone el norte al pueblo de Israel, al reino del norte. Y les dice, por aquí no es. Tanto así que, como bien lo explicaba Anthony y ahorita en la anterior semana, les dice, me voy a burlar de su dios Baal, a quien ustedes tanto adoran, el dios de la lluvia. Y es más, si no es por mi boca, yo que soy profeta del Señor, no va a llover, de aquí hasta que yo diga. Lo cual, fíjense, como lo veíamos bien con Anthony, es una burla al culto que ya estaba instaurado y que se había difuminado las fronteras de todo ahí en Israel. Entonces, fíjense que, como les digo, primero hay que ver bien el contexto como estamos. El rey es heredero de una tradición de errores, ¿no es cierto?, que se originaron allá con Jeroboam cuando difuminó las fronteras de lo que es Dios y de lo que es Baal. Al punto que cuando llega acá, ya pasado algunos años, algún tiempo, ya la gente había vuelto, estaba a punto estaba al borde de un punto de no retorno. Es decir, de convertirse otra vez en un pueblo igualito que el que conquistaron, que el que debían derrotar. Ese es el contexto. Dios entonces lo levanta a Elías como este modelo, como este profeta, que hace un stop. Y se levanta y denuncia y habla en contra de todas esas cosas horrorosas que estaban haciendo ahí. Y horrorosas no porque sean sexualmente horrorosas, sino horrorosas porque son espiritualmente abominables, digamos, ¿no es cierto? El pecado y todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que, que Elías
Imagínense, viene siendo uno, claro, de una estirpe un poco de profetas, acuérdense de lo que hablábamos hace unas semanas, de que en la época había sí ciertas escuelas de profetas y todo lo demás, ¿no es cierto? Y resulta que Elías se levanta como uno de estos profetas y habla en contra del régimen, habla en contra del rey y le dice, tú estás pecando. Claro, ¿qué hace Acab? Lo persigue. Cualquier parecido con la realidad hasta ahora es es pura coincidencia, ¿no? Y persigue al que le dice las cosas como son. Ahora, pero fíjense ustedes, si lo vemos desde el punto de vista de Acab, este es uno que me está haciendo que es una piedra en el zapato. Hay que acabarlo. Y va a emprender, ahora vamos a ver acá, emprende una persecución, eso se llama persecución, ¿no? Lo que llamaríamos una persecución. Emprende una persecución en contra de Elías para acabarlo. Y Elías surge, como les decía, como este personaje levantado por Dios que nadie sabe dónde viene, ni a dónde va, ¿ya? Y que es más, que se le presenta como una persona, como se suele decir ahora, ascética, ¿no? Es decir, que no está en un lado, no está en el otro, no tiene un lugar fijo de residencia, súper modesto en su forma de vestir, en todo lo demás. ¿Ya? Que un día aparece por un lado, otro día aparece por otro, y de ahí que parece que va con el viento, ¿ya? Que un día está por aquí, otro día está por acá, y que a Acab se le es imposible atraparlo. ¿De acuerdo? Entonces, la anterior semana vimos que Elías predice o determina por parte del Señor una sequía. Acab lo persigue y Elías se va a esconder en una cueva, ¿no es cierto? Digamos en el valle del arroyo de Kerit, se le acaba el agua y Dios lo manda a Sarepta. O sea, le manda a tierra enemiga. Le manda a la tierra donde era el papá de la reina, de la esposa de Acab. Le manda a Sarepta de Sidón. Y hay una cosa muy bonita que también les quería decir. Fíjense ustedes, ¿para qué creen ustedes ya después de toda la historia de la resurrección del niño y todo lo demás, todo aquello? ¿Para qué creen ustedes que Dios le mandó a territorio enemigo y hacer ese milagro y todo lo demás? ¿Para qué creen? ¿Para qué? ¿Qué opinan? A ver. Para que quede constancia de que allí en tierra de Sidonios estuvo un profeta de Dios, Muy bien. ¿Y eso para qué? para que se conviertan, No se convirtió en la viuda. ayuda, sí. Ya, pero es que se conviertan. Hay una cosa, hay una cosa y les quiero mostrar esto. Nosotros a veces partimos de una mala asunción, de una mala presunción. Y es pensar que los profetas eran personas preparadas ya y que estaban listos a darlo todo. No, los profetas fueron aprendiendo en el camino también, así como vimos ayer con los discípulos, ¿ya? Lo que pasa es que a veces pensamos que un profeta, porque habló, ya las sabe todas. Y no, ¿no? Aquí Elías está aprendiendo todavía. Es un profeta, sí, muy poderoso de parte del Señor, sí, pero está aprendiendo. Y fíjense ustedes, ¿cuál es el asunto y cuál es el contexto? Israel, ya, no se diga ya las 12 tribus, pero al menos del pueblo del norte, acuérdense, por eso les digo es importante saber lo que era Jeroboam, porque se acuerdan que Jeroboam era el que se supone que tenía que restablecer todo lo que se equivocó Roboam y Salomón incluso, que Dios le prometió que él iba a ser el próximo David, básicamente, y se equivoca. Entonces, con todas esas cosas en mente, Elías se levanta diciendo básicamente, o se levanta en un momento en el que Israel está a punto de dejar de ser lo que debería ser Israel, porque han permeado ya los límites en el culto, especialmente en lo que es diferenciar entre Dios y Baal, y las fuerzas de la naturaleza, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es el asunto? Elías, claro, había aprendido que Israel tenía que ser la luz de las naciones, ya lo vemos, pero se da cuenta que Israel no es luz a las naciones. Y el primer enfoque que todo profeta tiene es hacer o lograr que Israel se convierta, reaccione y se vuelva. Pero resulta que no, que le persigue. Por lo tanto, Dios le manda a un lugar extranjero
para darse cuenta, para que él se dé cuenta, incluso para que él aprenda, que Israel no necesariamente está en Israel. Porque se convierte en una viuda fenicia y va a predicar, va a hacer un testimonio, como bien lo dijeron, pero en un lugar extranjero. Y con eso fíjense ustedes que a Elías le cambia el chip. Le dice, ya entendí, básicamente, que Israel no es el que tendría que cambiar necesariamente. O que digamos, o que, si se quiere, que no es que Israel es el que debe de por sí ser el asunto, sino es de todo aquel a quien Dios toque, como esta humilde viuda extranjera, fenicia, que terminó confesando que el Señor es Dios. Entonces, imagínense la escuela, el aprendizaje que tuvo Elías a partir de eso. Imagínense un profeta de cepa, por así decirlo, el profeta, que va y no hace un milagro en Israel, sino en un extranjero. Por eso es que el Señor Jesús mismo, cuando habla esto en Lucas y en otros lugares donde se recuenta esta parte, lo dice, Elías no fue llamado sino una viuda de Sarepta, de Sidón, a una viuda extranjera, para que se den cuenta incluso ya en su tiempo los del Señor, los que le rodeaban al Señor Jesús, que no es que es por ser de cierto linaje, la tienen garantizada, sino que se trata de todo aquel a quien Dios llame, como esa viuda de Sarepta de Sidón. Y eso es lo que él aprendió, fíjense, algo que el Señor Jesús después, y para nosotros ya es muy evidente, al profeta Elías le tocó aprender así, en medio de una sequía, en medio de una persecución y en medio de un lugar extranjero. Fíjense ustedes que es una cuestión muy, muy simpática ver también cómo toda esta vida de los profetas se les puede plantear también a partir de la perspectiva de un proceso de aprendizaje que tuvieron los propios profetas. Porque una vez más, los profetas no fueron ya productos terminados, fueron también aprendiendo. El mismo Elías se va a querer morir más adelante. Ya, se va a ver ya perdido y va a decir, ya mejor me muero. El Señor le tiene que tratar y le tiene que enseñar de nuevo cómo es que funciona la cosa. ¿Ya? Y se cree el último resquicio y le dice, no, no eres el último, no eres el único. Tengo un montón de gente que no ha doblado sus rodillas y todo lo demás. Y tiene que aprender Elías, aún Elías, tiene que aprender muchas cosas. Entonces fíjense, que cuando veamos incluso a los personajes más insignes, ¿no? más preponderantes de alguna historia bíblica, no son productos terminados. Algo tuvieron que aprender. El mismo Moisés ni cuando ya era viejo terminó de aprender. Y no porque no sabía, sino porque es que Dios sigue formando a su gente. Elías vino con poder y cerró el cielo por mucho tiempo. ¿Ya? Pero resulta que el mismo Elías no tenía todavía claro el tema de cómo funcionaba la salvación. De tal manera que tuvo que llevarle Dios a donde una viuda en el extranjero a territorio enemigo. Fíjense ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ese más o menos es el contexto. Entonces, Elías está siendo perseguido por el rey Acab con todas sus fuerzas. Está en Sarepta de Sidón, está escondido, está, si se quiere, está expatriado, ¿no es cierto? Está por allá. Y entonces, ahora vamos a ver esto, ¿no? Ha ocurrido un milagro por allá y ahora vamos, ahora sí, al capítulo 18. Porque como les digo, estamos en un momento en donde las fuerzas del mal, por así decirlo, y el culto extraño a Baal y a Acera han vuelto a ser nido en Israel. Y si Dios no intervenía en ese momento, se acababa el asunto. Más allá de cómo terminó pasando finalmente, ya sabemos con el pueblo de Israel siendo deportado y todo lo más, pero en ese momento era oportuno que Dios levante un Elías para que haga volver de pronto algo al pueblo. ¿De acuerdo? En ese sentido, fíjense ustedes que, como les decía, el final del capítulo 16 sigue la dinámica de todos los reyes, pero los capítulos 17, 18 y 19 de Primero de Reyes son un solo bloque, ¿ya? Que hablan justamente de estos episodios, estas historias que pasan en el intermedio del reinado de Acab. Pero son un solo bloque. Es más, si nosotros estudiásemos solo el capítulo 16, 17, 18, 17, 18 y 19, de manera separada, independiente, se entiende. Porque son historias autónomas que fueron incluidas después en medio del libro de Reyes. De esas que tantas veces hemos visto. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, una vez más, del capítulo 17, o los capítulos 17, 18 y 19, son un bloque de historias independientes, pero que se incorporaron aquí. ¿De acuerdo? Muy bien.
Entonces, ya sabemos lo de la viuda y todo lo demás de Sarepta que leíamos la anterior semana y ahora vamos acá. Dice, este capítulo es un poco largo, pero verán que es bastante sencillo. Dice, pasados muchos días, ¿no es cierto? Hubo palabra del Señor a Elías en el tercer año de la sequía, se entiende, ¿no? Diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo daré lluvia sobre la faz de la superficie. Elías fue a mostrarse a Acab y el hambre era fuerte en Samaria. Y Acab, perdón, llamó a Abdías que estaba sobre la casa. ¿Ya? Ahora, veamos. Primero algunas cosas. Como les decía, aquí, como veíamos en el capítulo 6, no se dice cuánto tiempo iba a durar la sequía, sino solamente que Elías dijo, hasta que yo lo diga. Aquí nos dice que han pasado 3 años, ¿ya? 3 años, y como bien lo dice después en Santiago, que habrían pasado 3 años, 6 meses, ¿de acuerdo? En todo caso, viene el tercer año, y Dios le dispone, ve y muéstrate acá. Lo cual, imagínense ustedes, es una cuestión muy arriesgada, ¿ya? ¿Por qué? Porque resulta que Acab lo estaba buscando para no otra cosa, sino para matarlo, para acabar con él. Y por eso mismo es que le había permitido a Dios esconderse. Ahora, imagínense ustedes lo que es decirle a alguien que se está escondiendo, ve y muéstrate. Explico, no es una cosa sencilla. No es algo así como de, ah, sí, ya muestra. No, le estaba diciendo básicamente, es hora de que te muestres con todo lo que eso implica. ¿De acuerdo? Entonces dice que Elías fue a mostrarse acá. Ahora, el cómo ya lo deja un poco a discreción de Elías. Y Elías es muy, muy, muy estratégico, también muy inteligente. Y dice, el hambre era fuerte en Samaria. Dice, y Acab llamó a Abdías, que estaba sobre su casa. ¿No? Acab era el rey, y Abdías, que digamos, se le presenta a la reina Valera, le pone como su mayordomo. Literalmente dice el que estaba sobre la casa, entiendes, un mayordomo, pero más que mayordomo era como el ministro de Hacienda, ¿no? O sea, era una persona importante en el consejo, si se quiere, de Acab, no era el mayordomo, ¿no? Era el administrador, el gerente, si se quiere, de su casa, o sea, era alguien importante. Lo curioso es que Abdías, o como se dice en inglés, Obadiah creo que es, Abdiyah, resulta que significa el siervo de Dios, el siervo de Yah. Ya viene de Eved y de Yah, o de Oved y de Yah, ¿no? Es decir, Oved Yah, o si no, Eved Yah, que significaría el siervo, o como algunos ponen, el ministro incluso de Yah, o sea, del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, es muy curioso también que este Abdías, este Abdiyah, ¿no es cierto?, sea siervo de Acab. ¿Ya? Y aquí nos presentan en un paréntesis quién era este Abdías. Dice, ahora bien, Abdías era muy temeroso del Señor, porque cuando Jezabel cortaba a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió por cincuentenas en la cueva y los alimentó con pan y agua. Entonces este Abdías era alguien que temía al Señor y que se rebeló a la orden de Jezabel de acabar con todos los profetas del Señor. Y aquí, una vez más, acordémonos que para la época, debido al fracaso de todo lo que fue el sacerdocio y todo lo demás en Israel y todo el alejamiento que hubo de los mandamientos y todo lo demás, se generaron escuelas de profetas. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ya? Que como por ejemplo este Jehú era hijo de un profeta y todo lo demás, que es lo que hablábamos hace unos días. Bueno, resulta que Jezabel mandó a matar a todos los profetas. Y literalmente dice a cortar. O sea, entiéndase a degollarlos o a exterminarlos de esa manera, ¿no? Entonces dice que Abdías, en su calidad, por eso les digo, era una persona de bastante poder, no era un simple mayordomo, era alguien importante en el reino de Acab, fue y escondió a 100 profetas de 50 en 50 en una cueva. Ya ahí en la Reina Valera ponen en cuevas, pero en realidad en hebreo está en singular. Al parecer era una cueva, al parecer conocida en la época, que digamos en donde estuvieron finalmente recluidos o refugiados todas estas personas. ¿Ya? 100 profetas al menos. De tal manera que fíjense, desde aquí incluso nos van dando el guiño también de que Elías no era el único, no era el último. Había mínimo 100 escondidos también por Abdías. ¿Ya? Entonces dice el 5. Dijo Acab a Abdías,
Ve por el país a todos los ojos de agua y a todos los arroyos, quizá hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos acortemos del ganado. Y se dividieron la tierra para recorrerla. Acá fue por un camino por su cuenta y Abdías por otro por su cuenta. Entonces fíjense, aquí y lo más interesante es que más adelante, si no estoy mal, en el capítulo 20 o 21 por ahí, se menciona justamente algo de las caballerizas de Acab. El asunto es que aquí es algo muy raro, porque fíjense en que, y se le presenta también aquí a Acab como una persona que no sabe administrar mucho, porque por lo general el rey delega las cosas. El asunto es que aquí se le presenta a Acab como alguien que está tan desesperado o tan, tan extrema está la situación que el mismo rey tiene que ir a buscar hierba para los animales. Ya les digo, una vez más veamos en qué extremo estaría o qué cuestión sería, qué situación estarían pasando ahí, que el mismo rey tiene que dividirse la tarea, digamos, y él mismo encabezar la búsqueda de hierba para los animales, ¿no es cierto? El asunto, lo que él importaba, fíjense, es que se mantengan los cuadrúpedos principalmente. Muy bien. Entonces, el contexto, como les decía, es que hay una hambre muy fuerte y lo que quiere preservar Acab es los caballos, los animales. ¿Ya? Dice el 7. Y sucedió que Abdías estaba por el camino y he aquí que estaba Elías a su encuentro. Y fíjense, aquí esto es una forma redaccional muy bonita que se ve en hebreo, ¿ya? Porque es como que nos va contando como que si fuéramos casi niños incluso. Porque dice, y sucedió que Abdías estaba por el camino y he aquí que estaba Elías. Entonces se encuentran, es un encuentro furtivo, es un encuentro así sorpresivo. Nadie se espera que Abdías yendo a buscar hierba se encuentre con Elías, ¿ya? Entonces es una sorpresa que se encuentra con Elías. Dice, y aquí que estaba Elías a su encuentro. Y cuando lo reconoció, cayó sobre su rostro y dijo, ¿eres tú mi señor Elías? Y él respondió, yo soy. Ve, di a tu señor, he aquí está Elías. Pero él le dijo, ¿en qué he pecado para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Vive el Señor tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi señor no haya enviado a buscarte, y todos han respondido, no hay. Y a reinos y a naciones él ha hecho jurar que no te han llamado, que no te han hallado. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, he aquí está Elías. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el viento del Señor te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo e informar a Acab, al no hallarte él, me asesinará. Y tu siervo teme al Señor desde su juventud. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas del Señor, que escondía 100 varones de los profetas del Señor de 50 en 50 en la cueva, y los alimenté con pan y agua? Ahora dices tú, ve, di a tu amo, he aquí está Elías, para que él me mate. Y Elías dijo, vive Hashem Tsebaot, ante cuyo rostro estoy de pie, que hoy me mostraré a él. Fíjense, ahora, una vez más, aquí resalta mucho, por un lado, el tema de Abdías, ¿no es cierto? Como que le presentan como un funcionario de Acab, pero le presentan como una persona fiel y muy inteligente. ¿Por qué? Porque Elías le dice, ve y dile a tu maestro, a tu amo, a tu señor, que me encontraste. Y él le dice, sí, pero si es que digo eso, nomás me va a hacer matar, porque ya fue a buscar en todo lado y nadie te encontró. ¿Y cuál es el problema? No que te haya encontrado, sino que si después viene a verte, resulta que tú eres un profeta que no se sabe dónde estás y cómo le veían a él era como que Dios le llevaba, ya Dios le llevaba, y no es que necesariamente Dios le haya llevado, sino que era muy itinerante el hombre, ¿no? Entonces estaba un lado por aquí, otro por acá, entonces por eso es que la gente no sabía dónde estaba y la impresión que les daba es que el viento del Señor les lleva a un lado o al otro, ¿ya? Ese es el asunto, pero no es necesariamente que Elías se teletransportaba. No, una vez más, ahí incluso en el versículo 12, perdón, cuando dice, no, he aquí el viento del Señor, como pongo aquí, es por eso. He preferido traducir la palabra ruach de manera literal, el viento del Señor. Porque lo que ellos pensaban es que como el viento aparecía en un lado, aparecía en el otro. ¿Ya? En nuestras versiones de la Reina Valera pondrán el espíritu del Señor. Y no están hablando de eso, está hablando de que el impulso, el viento del Señor, donde quiera la voluntad del Señor, aparece de aquí o acá. Entonces, ¿por qué? Porque la perspectiva de la gente era que no tenía un lugar fijo y no sabían dónde encontrarle.
Ahora, Abdías entonces lo que le dice es, si yo le digo a mi amo que te encontré, después viene, te ve, y como tú eres itinerante, ¿no? Entonces no te va a encontrar. Y ahí vas a ocasionar que me mate. ¿Y yo qué mal he hecho si más bien yo soy fiel? Tú lo que me estás pidiendo es que me maten. Y además, acuérdate que yo escondí a los profetas. O sea, yo soy de los tuyos. ¿Por qué quieres que me maten? Sabiendo que tú eres errante, itinerante, eres errante, ¿no? O sea, no estás en un mismo lugar siempre, ¿cierto? Y fíjense ustedes que cómo se presenta él, y me gustó mucho este título, ¿no? Vive el Señor Tsebaot, ante cuyo rostro estoy de pie. Así dice literalmente. Creo que en la Reina Valera dice de otra manera, ¿no? Viva el Señor de los ejércitos, delante de quien habito, alguna cosa así. No, en el 15, ¿no? Dijo Elías, vive el Señor de los ejércitos, ¿qué? En cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. No, no, en cuya presencia estoy, no, no, no. Ahí dice literalmente, ante cuyo rostro estoy de pie, estoy parado. Dicho de otra manera, no solamente de, ¿cómo es que dicen? En cuya presencia estoy, no, no. Lo o sea, más allá de eso, o sea, más profundo es, digamos, lo diferente, es decir, delante de quién, ¿no es cierto? Yo estoy de pie. O sea, la postura de Elías era de servicio de pie delante del Dios, de Dios, de Hashem Sebaot. ¿Ya? Esto es algo muy importante porque, como les digo, y esto es lo que se vende, digamos, lo que quedó impregnado en la memoria del pueblo de Israel, de Elías, un siervo del Señor, pero que siempre está de pie, que siempre está parado, se está firme, ¿ya? O sea, tiene una postura de ganador, de victoria, ¿ya? Eso es lo que quiere mostrarse. Vive, o sea, lo que le está diciendo es, vive el Señor, ¿no? Ante cuyo, o sea, por quien yo vivo, por quien yo estoy de pie, por quien yo me sostengo, que yo me mostraré a Él. Hoy, le dice. ¿Ya? Entonces, una diferente forma de decir ante cuya presencia yo habito. ¿Cómo se dice? Eh, cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. No. Delante de cuyo rostro yo estoy de pie. Yo me paro, me pongo de pie. ¿Ya? Dice que hoy me mostraré a Él. En todo caso, lo que les quiero decir es la idea que tenemos todos, incluso allá hasta nuestro tiempo de Elías, no es de un Elías que ora, que se humilla, que ora, sino es de un Elías que incluso cuando tiene que orar lo hace de pie. Es una persona muy vigorosa en ese sentido. Como dice, se hace de pie. Exacto, Regocijase de Dios exacto, y de pie ante el mundo. exacto, no. El asunto es, incluso él sirve de pie. O sea, él incluso para servir al Señor, Dios le permitió que sirva incluso de estando de pie. O sea, era como un estandarte realmente el hombre. O sea, era una persona muy importante, muy fuerte. Quiero decir, o sea, era Elías. ¿Ya? Y le dice, ¿no? Le jura, porque básicamente esta forma de vive el Señor o vive un Dios cualquiera, es que esa forma gramatical significa juramento. Entonces, como decir, te juro que voy a estar ahí. ¿Ya? Y dice, entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le informó, y Acab fue a encontrarse con Elías. Y cuando Acab vino, Elías entiende que no le mató, ¿no? Que no le mató, que se cumplió lo que dijo Elías. Dice, y cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el alborotador de Israel? Fíjense ustedes. Y él respondió, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando al Señor y siguiendo a los Baales. Ahora envía y junta hacia mí a todo Israel en el monte Carmelo, y los profetas de Baal 450 y los profetas de Acera 400 que comen de la mesa de Jezabel. Fíjense, este es un evento, pero que despierta un poco, o sea, pone tensión. Imagínense primero esta forma de ganarle, porque una de las cosas que se aprende mucho cuando hay estos antagonistas así y tienen oportunidad de intercambiar palabras, lo primero que hay es una batalla, no de puñetes necesariamente, o de guerra, o de demostración de poder como va a ser acá, no. Siempre va a ser primero una ganancia, una batalla psicológica, una batalla verbal, si se quiere. Por ejemplo, lo que pasó con David y Goliat. ¿Se acuerdan ustedes? Que el primer enfrentamiento que tuvo David con Goliat no fue el tema de ver quién es más fuerte, la piedra y todo lo demás, no.
Primero fue una discusión. ¿Quién es este? Me mandan un perro, que no sé qué, que no sé cuánto. Y David le responde de una manera todavía más fuerte, ¿no? Bueno, lo mismo. Y aquí fíjense, Acab le veía a Elías como el alborotador de Israel, ¿ya? Ahí ponen, en la Reina Valera le ponen algo así como, eres tú el que turba, ¿ya? Pero el verbo que aparece ahí en hebreo es literalmente la acción que se ocasiona cuando alguien mueve el agua, cuando alguien agita el agua, ¿no? Que lo mezcla todo, que lo alborota. Entonces por eso he preferido la palabra alborotador. O sea, eres tú el que alborota, el que mueve, el que trastorna todo, ¿no? De Israel. Y Elías le dice que no, sino más bien era Acab. Ahora, fíjense ustedes, lo que quería resaltar aquí es, dependiendo de a quién escuchemos, ¿no es cierto? Va a entenderse la historia de una forma o de otra, ¿no es cierto? ¿Por qué? Si nosotros, ahorita lo que nosotros hemos escuchado, ¿no es cierto? Es la historia desde la perspectiva de Elías y desde la perspectiva divina, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de Dios. Pero si es que lo viéramos desde la perspectiva de Acab, ¿qué pensaríamos? Lo contrario, ¿no es cierto? Pensaríamos que Elías es el malo, que Elías es el malo que no deja reinar y que fue cerrando el cielo, y que él es el que causa los malestares, los alborotos en Israel. Si lo vemos. Entonces aquí fíjense, estamos en un típico momento en el que depende de quién escuchemos, vamos a ver la diferente versión, digamos. Porque para Acab, el causante de todos sus males no era él, sino era Elías. ¿Me explico? A diferencia de toda la información que nosotros tenemos, según la cual Acab era en realidad el causante de todos sus propios males. En todo caso, Elías, fíjense ustedes que se presenta como alguien con poder, con autoridad, como veíamos ayer justamente. Se presenta como alguien con poder y autoridad de tal manera que le dispone al rey. O sea, fíjense lo que es, o sea, no es cualquier cosa. No está pasando aquí un simple diálogo entre un rey y un profeta. Imagínense lo que es que un profeta se le aparezca, le desmoralice, digamos, le acabe el argumento que tenía el rey y le disponga que junte a todo el pueblo y que traiga a los profetas de Baal y de Acera. Y que como vamos a ver en el 20, lo cumple. O sea, fíjense lo que es. Como les digo, esto es lo que pasa, como veíamos ayer, cuando alguien hace algo para la obra del Señor con poder y autoridad. Ni siquiera el mismísimo rey de Israel, el famoso Acab, con todo el poderío que tendría y todo lo demás, no fue capaz de rehusarse, de negarse a cumplir esta disposición. ¿Me explico? Ahora, aquí hay un pequeño detalle, ¿ya? Si somos muy puntuales, fíjense a quienes pide convocar Elías. Y Elías pide convocar a todo Israel, entiéndase, obviamente no va a venir todo el pueblo, pero sí a los líderes de Israel, se entiende, ¿no es cierto? Al consejo, a los ancianos, si ustedes quieren. Y por otro lado, a los profetas de Baal y de Acera. ¿De acuerdo? Es decir, él quería que vengan todos estos profetas, falsos profetas, por así decirlo, ¿cierto? Tanto de Baal como de Acera. El asunto, y aquí hay una cosa que suele quedar un poco entre líneas, de por qué había tantos profetas de Baal. No era algo normal que se haya hecho tantos profetas de Baal. Y lo que algunos sugieren, en realidad, es lo siguiente. Porque, o sea, como hipótesis, a esta gran cantidad de profetas de Baal y de Acera. Imagínense, 450 más otros 400, había cerca de, serían 850 profetas. Pero imagínense ustedes lo que son 850 profetas, ¿ya? Y si nos acordamos de arriba que Abdías había escondido a 100 y que a muchos otros los cortaba, los mataba, eso algunos suelen explicar que posiblemente muchos de los profetas que había en su momento, los buenos, por miedo a morir, seguramente se terminaron vendiendo. ¿Ya? Eso es como se suele explicar el asunto. Una vez más les comento que pero es hipótesis apenas, ¿no? No es un tema de que aquí dice, ¿no? Es solamente una hipótesis que parece plausible. Es decir, que por miedo de toda la persecución y del riesgo de muerte que tenían los profetas del Señor en su momento, muchos de ellos se pudieron haber cambiado de bando y haberse convertido en profetas de Baal. Y eso explicaría también por qué era la necesidad que tenía Elías de acabarlos. Porque habían sido no solamente personas que servían a Baal, sino posiblemente porque habían sido personas que claudicaron.
sea que negaron al Señor y demás. ¿Sí? Eso básicamente. Ahora, otro dato. Aquí, como les decía, Elías pide que les traigan a los profetas de Baal y a los de Acera. Pero cuando vienen finalmente, resulta que vienen solamente los profetas de Baal. Y esto, según algunos estudiosos, tendría que ver con que, por así decirlo, los profetas de Baal estaban a cargo de Acab, pero los profetas de Acera estaban a cargo de Jezabel. Y Jezabel no los habría mandado. Por eso vienen solamente los profetas de Baal, no los de Acera. ¿Ya? Ahora, vamos a ver aquí, este es el episodio más importante, digamos, ¿no? Dice, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo brincan ustedes entre dos pensamientos? Si el Señor es Dios, síganle. Si el Baal, síganle. Y aquí una cosa, antes de... Cuando aquí le dice, fíjense, a los Baales, Elías, ¿no? Le dice, yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre dejando al Señor y siguiendo a los Baales. Lo interesante es que esta es una de las pocas veces en la Biblia en la que se refiere un personaje bíblico de parte del Señor a Baal en plural, como los Baales. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué? ¿Y esto qué explicación tiene? Lo que parece ser es que ¿y por qué le llama el Carmelo? Porque en el Carmelo, desde tiempos antiguos, ahí hubo un culto justamente a un Baal, pero no a cualquier Baal, sino al Baal Shamem, como se suele decir, o al Baal de la lluvia, ¿ya? A un Baal específico, ¿ya? El Baal de la lluvia y demás. A quien ahí se le hacía culto, se le hacía sacrificios y todo lo demás, y era el patrono de la lluvia. De acuerdo, por eso es que es importante que sea en ese monte, en el monte Carmelo, y contra los profetas de ese Baal, si se quiere. No en general de Baal, sino de ese Baal. ¿De acuerdo? Por eso es que aquí, cuando después Elías le increpa al pueblo, ¿no es cierto? Dice, ¿hasta cuándo brincan? Y entre paréntesis, de manera curiosa, le he puesto aquí brincan, porque ahí les dice Elías, ¿hasta cuándo ustedes son posejim? ¿Ya? Y posejim viene de donde viene la palabra Pesaj. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Ya? Pesaj, lo del salto, lo del brinco, ¿se acuerdan de Pesaj, de Pascua? Bueno, aquí les dice, ustedes están posejim, porque están brincando entre dos pensamientos, están entre un lado y en el otro, están ahí. Lo que hablábamos, no tienen claro el límite, están paseándose de un lado al otro como que si fuera todo lo mismo, ¿ya? Y les dice, si el Señor es Elohim, y aquí, pongámoslo así, si Dios es Elohim, síganle. Y si el Baal, fíjese, el Baal, síganle. Pero el pueblo no le respondió una palabra. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál era el problema finalmente? Como les decía, es que a partir del pecado de Jeroboam, hasta este punto de la historia se había difuminado totalmente la barrera, el límite entre lo que es Dios y lo que es Baal. Y la gente estaba ahí. Pensaba que todo era todo. ¿Me explico? Entonces, por eso es que esta increpación que hace Elías es eso, o sea, defínanse. Pero es que no podían porque es que el límite no estaba bien claro. Dice el 22, y Elías dijo al pueblo, yo he quedado solo como profeta del Señor, pero los profetas de Baal son 450 hombres. Entonces aquí se ve lo que les decía. Aquí finalmente vinieron solamente los 450 profetas de Baal, no los 400 de Acera. ¿De acuerdo? Entonces dice el 23, dénsenos 2 becerros y escojan ellos uno. Y aquí también lo interesante, en la Reina Valera ponen dennos 2, no ponen becerros, ponen bueyes, ¿ya? El asunto es que un buey es un toro, pero más grande, más fornido. En cambio, lo que pidió aquí es un becerro, es decir, un novillo, como decir, un toro pequeño, un toro tierno, ¿ya? No un toro adulto, mayor. Pidió un toro pequeño, un novillo, por así decirlo. Entonces, désennos 2 becerros y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y no pondré fuego debajo. Y ustedes invoquen el nombre de su Elohim, y yo invocaré el nombre del Señor.
y el Elohim que respondiere con fuego, él es Elohim. Y todo el pueblo respondió diciendo, es una buena palabra. Fíjense, una vez más, lo que me llama siempre la atención, cómo se cuenta esta historia, cómo se cuenta esta historia, que decir, cómo se registra esta historia, es que Elías, a pesar de ser minoría, imagínense ustedes lo que es, poniéndonos un momento a pensar ahí, a graficarnos, a imaginarnos ese día, porque al parecer era muy de mañana, ¿ya? O sea, habría sido un poco madrugando, un poco muy temprano. Imagínense ustedes lo que sería en un monte, llegar Elías, estar ahí solito, ya tal vez con su siervo, ya vamos a ver que más adelante aparece, pero estaría Elías solo finalmente, y que venga todo el pueblo como de espectador, y venga el rey, y vengan 400 profetas adversarios, contrarios. O sea, imagínense ustedes lo que es numéricamente hablando 400 contra uno. ¿Ya? O sea, solamente como para hacer la idea, ¿ya? Si imagínense en más o menos hablando en términos actuales, en un bus más o menos urbano promedio entrarán ¿cuánto? Unas 100 personas, o sea, vendrían 4 buses de personas, parados y todo. Entonces, unos 4 buses de personas contra uno. Si imagínense todo lo que sería con sus indumentaria y todo lo demás, ¿no? Toda esa puesta en escena que vendrían 400 personas, 450 más, perdón, 450 personas ahí contra uno. Y que ese uno les disponga las reglas del juego. O sea, eso es lo más asombroso. Y que ni siquiera el rey pueda decir nada. O sea, el que marca las reglas y todo lo demás es Elías. Eso es también una de las cosas más asombrosas. Porque aquí no fue un tema de a ver qué nos ponemos de acuerdo, a ver cómo demostramos, a ver si están todos de acuerdo. No, Elías dijo, a ver, tráemelos. Y los trajo. Hagamos esto y se hace. Lo que les propone, les dice, sí, de acuerdo. O sea, el que tenía ahí, ¿cómo se dice? El que marcaba el paso, era Elías. Uno. Uno contra el montón de gente ahí. Que eso es una de las cosas más asombrosas también, ¿no? Luego dice, entonces Elías dispuso, y por eso es que también he preferido traducir aquí, no como Elías dijo a los profetas de Baal, no, Elías les dispuso, porque el que estaba llevando las riendas de todo ese evento era Elías. Y dice, entonces Elías dispuso a los profetas del Baal, acuérdense de ese Baal, escójanse un becerro y prepárenlo, un becerro, y prepárenlo ustedes primero, porque son mayoría. E invoquen el nombre de su Dios, ¿ya? El nombre de su Dios, de su Elohim, pero no pongan fuego. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre del Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos brincaban cerca del altar que habían hecho. ¿Ya? Ahora imagínense ustedes toda esa puesta en escena. El murmullo y todo el griterío que habría sido de 400 personas diciendo y preparando el bueycito, el animalito, habiendo todo hecho, todo el procedimiento, y ahí gritando y saltando, ¿no? Ahí haciendo sus maromas y sus cosas, qué sé yo, ¿no? Haciendo, y Baal, respóndenos. Y fíjense ustedes que ellos son muy obedientes de la disposición, porque la condición de Elías fue el Elohim que respondiere. Entonces, lo que ellos pedían es, Baal, respóndenos. ¿Se dan cuenta? Son muy obedientes, ¿ya? O sea, respetaron las condiciones, quiero decir, ¿no? Baal, respóndenos, pero nadie respondió finalmente. Y aconteció al mediodía, o sea, fíjense, ¿no? Y fíjense que dice desde la mañana, o sea, sería 6, 7 de la mañana esto que comenzó, pasaron 6 horas, mediodía, que Elías les exageraba diciendo, invoquen con alta voz, porque Elohim es, porque estará debatiendo, o indispuesto, o va de camino, quizá duerme y despierte. Fíjense, y aquí esto, en la Reina Valera le dicen que Elías se les burlaba, ¿no? Pero en realidad más que burlarse ahí, de hecho algunas otras versiones verán que pone algo así como les engañaba, les mentía, en el sentido de que, claro, imagínense ustedes, porque si lo tomo de manera literal, aquí Elías estaría reconociendo que Baal es Dios y nada que ver, lo que le está diciendo es hablando de manera sarcástica, ¿no? Entonces, podemos decir así, les decía de manera sarcástica
sarcástica, ¿no es cierto? Y les decía de manera sarcástica, invoquen con altavoz, o sea, griten más duro, porque Elohim es. ¿Me explico? Dice, estará debatiendo. Y aquí fíjense que hay una cuestión. ¿Por qué les pone Elías de estos supuestos en los que podría haber estado ocupado ese Baal? ¿No? Una, que esté debatiendo. Y el asunto es que en la cultura ugarítica, que es la previa a todo lo que dio origen el culto de Canaán, en la cultura ugarítica, resulta que los sacerdotes de la tierra, ¿no es cierto? De ese culto, quiero decir, ¿no es cierto? Tenían que hacer un poco de llamar la atención del dios, porque donde vivían los dioses, por lo general estaban sentados a la mesa comiendo o discutiendo, por lo tanto tenían que ser como que llamados su atención para que atiendan acá a la gente. Entonces, cuando Elías le dice estará debatiendo o estará conversando, alguna cosa así, lo que dice no es solamente que estará distraído por ahí, no, sino que estaría sentado a la mesa y es como que se burla de su propia concepción. O sea, se mofa un poco de su propia concepción. Es decir, hagan más duro, ustedes saben que tienen que llamarle la atención y estará tan ocupado por allá. Evidentemente es de forma sarcástica, ¿no? Le dice, o indispuesto, o simplemente lo que quiere decir es les habrá dado la espalda. Hay que llamarle más la atención, o sea, está ocupado, está ocupado. Llámenle más la atención, hable más duro, ¿no? Dice, o va de camino, ¿no? O lo que quiere decir es, hoy está viniendo, ¿quién quita? ¿No? Y fíjense lo último que les dice, y que es algo muy importante, le dice, quizá duerme y despierte, ¿ya? Y ojo, que para nosotros esto nos parecería normal que duerma, pero ojo, está hablando de una deidad, y los dioses no duermen, en general, los dioses no es que se cansan y duermen. Una de las características de los dioses en cualquier concepción es que no duermen. De tal manera que cuando dice que quizá duerme y despierte, significa, lo que quiere decir Elías es, quizás se murió. Ya, quizás se murió. Y despierte con sus gritos. Entonces lo que le está diciendo es, su Dios está muerto, finalmente. Y ustedes capaz logran despertarle, o sea, logran que resucite. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo Elías se burla así de alguna manera, pero les dice de una manera muy sarcástica, ¿no? A partir de sus propias concepciones de cómo era su cuestión ahí con los dioses, ¿no? Estará comiendo ahí, estará por acá, estará en sus cosas como ustedes mismos creen. ¿O será que se murió? ¿Será que está muerto y ustedes tienen que revivirlo? ¿Ya? Entonces dice que ante esas increpaciones que les hacía Elías, ¿no? Les dice, clamaban a gran voz y se sajaban con cuchillos y con dagas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Entonces imagínense, eso era una cosa ya un poco extraña, ¿no? Que sí hay registros un poco de que haya habido cultos, digamos, o que en los procedimientos que hacían algunos sacerdotes y demás de esos cultos haya incluido justamente ¿cómo se llama? La laceración, la autolaceración, ¿no? Luego, por otro lado, incluso en el ideario bíblico, en el ideario del pueblo de Israel, el cortarse, el sajarse está muy relacionado con el luto, con el duelo. De tal manera que hay algo de relación entre lo que le dicen de quizá duerme, o sea, quizá está muerto, y ellos justamente lo que se sajaban es como haciendo tratar de hacer duelo, tratar de llamar la atención para que su Dios despierte, reviva. Josuecito, Sí, aquí en estas versiones es un poco más todavía burlón o algo así. ajá, Acá Así. en esta versión dice, griten más fuerte en el 27, ¿no? Griten ujú. más fuerte porque es un Dios. A lo mejor está ocupado o está haciendo sus necesidades. Y en esta otra Biblia, el 27. el 27 dice, y al mediodía aconteció que Elías empezó a mofarse de ellos y a decir, llamen a voz en cuello, porque él es un Dios, porque debe estar preocupado con un asunto y tiene excremento y tiene que ir al excusado. Claro. O sea, Sí, lo del excusado es por esta palabra. Ahora, hay que manejarla, hay que verla bien.
¿Por qué he puesto indispuesto? ¿Y por qué, por ejemplo, en nuestras traducciones está como ocupado? Literalmente es porque dice porque está dando la espalda. ¿Ya? Dice así, literalmente está dando la espalda y eso se entiende porque está ocupado en otro lado. ¿Ya? Eso básicamente. Ahora es interesante que le pongan que está en el excusado. En todo caso son acciones que les decía, están derivadas de lo que ellos mismos eh, concebían o creían que estaban haciendo los dioses y que por lo tanto merecía que acá el culto de aquí de la tierra, ¿cierto? Sea lo demasiadamente llamativo como para que los dioses se desatiendan de allá y atiendan acá. Ese era el asunto, ¿ya? Como les digo, había hay, digamos, registros, ¿no? De que en esa cultura, la ugarítica especialmente, que es, como les decía, hay una mesa dispuesta, entonces los dioses estaban comiendo, estaban debatiendo, estaban conversando, y cuando alguien hacía un sacrificio, alguna cosa, como que entonces dejaban eso y atendían. Entonces esa era la idea que ellos tenían de cómo operaban los sacrificios y todo lo demás, ¿ya? Especialmente para estos dioses de Canaán, ¿de acuerdo? Ahora. Finalmente resulta que, dice el 29, ¿no? Sucedió que conforme pasó el mediodía, o sea, estas personas comenzaron desde la mañana, pongan 6 7 de la mañana, pasó el mediodía y ya iban sus buenas 5 o 6 horas en este tema, ¿ya? Bueno, suponiendo que hayan hecho el altar y todo lo demás en 1 hora y media por ahí, iban 4 o 5 horas, ¿ya? Dice que pasa el mediodía, ¿no es cierto? Pasa el mediodía y ellos profetizaban hasta la hora de ofrecerse la minja, es decir, hasta eso de las 3 de la tarde. ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes que se pasaron casi todo el día y hasta la media tarde casi en este ritual. Y aquí en el 29, si ustedes se fijan, hemos puesto aquí como ellos profetizaban, ¿ya? Porque literalmente dice así, ¿ya? Lo que quiere decir es que al final ya se volvieron locos, o sea, ya entraron en sus trances y toda la cosa, ¿ya? Porque aquí evidentemente no es que profetizaban en el sentido bíblico de la palabra, sino que ya era el punto donde ya se sajaban y no pasaba nada, ¿no? Al punto que ya al último entraban en sus trances y todas las cosas. Imagínense ustedes 450 personas en ese estado. No entraban en tránsitos, por eso les ponía aquí, no deliraban, ¿no? Hasta la hora de hacerse la mija, golpe de 3 4 de la tarde. Entonces dice, pero no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien atienda. Nada. O sea, le hablaron al viento. O sea, no había nada. ¿De acuerdo? Y como dirían, ahora sí le toca al pueblo. Y dice el 30, entonces dijo Elías a todo el pueblo, fíjense, o sea, él les dio, y es más, les dio, como decir, la ventaja, ustedes son más, háganle y denle, o sea, hagan todo su show, hagan el espectáculo. Nunca les dijo, no, no, pero cuidado aquí, a ver, no, esto no hay. Les dejó que hagan todo, con sus laceraciones, con sus delirios y con todo. O sea, hicieron todo el espectáculo, todo el show. O sea, no se guardaron nada, ¿no es cierto? Y dice, ahora Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él reparó el altar del Señor que estaba arruinado. Sobre este altar vale la pena decirlo. Acuérdense que desde la época de Salomón, en su momento, en un inicio, cuando ya construyó el templo, dispuso que solamente ahí se sirva al Señor. Hubo un tiempo en donde sí, en algunos otros montes se servía al Señor, entre ellos en el mismísimo Carmelo. Se entiende que el altar fue destruido justamente con las reformas de Salomón, ¿ya? Y ya no se servía ahí, sin embargo había algún resquicio de algún altar. El asunto es que aquí dice, Elías tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, hacia quien hubo palabra del Señor diciendo, Israel será tu nombre, y edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor, e hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Entonces fíjense ustedes, altar, digamos, imagínense ustedes, acabando todo, todos ahí avergonzados de que no pasó nada, porque la condición era el Dios que responda con fuego, ¿no? O sea, que se prende esa cosa, que se prende el altar. Ahora, se quedaría ahí el animalito troceado, se quedarían ahí ellos sangrando, delirando y todo lo demás, habiendo hecho, digamos así, el ridículo. No pasó nada. Ahora le dice Elías, le toca, erige de nuevo un altar, ¿no? Hace un altar con 12 piedras y hace una zanja alrededor. Una zanja en la que dice que entren ahí 2 medidas de grano. Sobre estas 2 medidas de grano hay mucho debate porque no se sabe muy bien cuánto es. Pero la mayoría llega a considerar que sean algo así como de 7,5 litros cada medida de grano. ¿Ya? Hagan cuenta que entonces el canal, el surco que se abrió ahí alrededor del altar,
era como para que entren al menos unos 15 litros de agua. ¿Ya? 15 litros de agua, que es bastantito, ¿no? 15 litros de agua. Es decir, como 5 botellas de 3 litros de cola, ¿no? 3 por 5, 15, sí, ¿no? Entonces, como 3 botellas de 3 litros de cola, digamos, esas botellas grandes. 5 de esas, ya bastante. Lo que para el momento, como les decía, ya vamos a ver, da para que esa cantidad de agua sí se puede distribuir entre 12 en 12 vasijas de agua, ¿ya? Que son vasijitas pequeñas, no es que botaron ahí la cantidad tal, ¿ya? En todo caso fueron como 15 litros de agua más o menos, hagan cuenta, más o menos, ¿ya? En fin, dice, enfiló la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenen 4 cántaros de agua, fíjense, 4 cántaros, y por eso les decía 4 cántaros, y si es que el canal era de más o menos de una capacidad de 15 litros, entonces sí da para que, y como va a verter 3 veces, da para que entren 12 cántaros, ¿ya? Entonces dice, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y lo hicieron, ¿no? Y dijo, y dupliquen, y duplicaron, o sea, lo hagan otra vez. Y aún dijo, tripliquen, y lo triplicaron, ¿no? Dice, y el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Una vez más, como incluso indican algunos comentaristas estudiosos judíos, pues esta es una forma de asegurar que no hay truco, que no hay trampa. O sea, es como una forma de garantizar que lo de él va a ser genuino, que no tiene ningún truco preparado. ¿Y cómo era la forma de asegurarlo? Pues simplemente mojando. ¿Cómo les aseguro que lo mío no tiene trampa? No es un engaño, mojen. Y mojen 3 veces. Y mojen bien. Y hagan el agua, ¿no? Y hagan un canal que contenga toda esa agua derramada. Bien, entonces lo hacen, ¿no? Dice de tal manera que, ¿no es cierto?, corría el agua alrededor del altar. Entonces quedaba todo eso chorreando y quedó mojado, es lo que quiere decir. O sea, pruebas de que hubiera sido tramado eso, no había. Ya, lo que hizo Elías era auténtico. ¿Ya? Aparte que, como sabemos, era más complicado que eso se prenda. ¿Ya? Dice el 36, y sucedió que a la hora de ofrecerse la minjá, se acercó el profeta Elías y dijo, Hashem, Elohim de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy conocido que tú eres Elohim en Israel, y que yo soy tu siervo, y por tu palabra he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Hashem, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Hashem, eres el Elohim y que tú vuelves el corazón de ellos hacia atrás. Y fíjense, una vez más también el mismo Elías, utiliza el mismo lenguaje que condicionó antes. Respóndeme. Porque la condición era que responde con fuego. Por eso los Baales también le dijeron, respóndenos. Y Elías también lo dice así, respóndeme, respóndeme. Y sepan que tú eres del Señor y tal. ¿Ya? Y dice el 38, y cayó fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y lamió el agua de la zanja. Ahora, ¿qué significa esto? Que el fuego que cayó, o sea, la llamarada que habrá caído, evaporó todo, incluso las piedras. O sea, de ese altar no quedó nada. ¿Ya? Lo cual implica una vez más que ese altar era temporal y cumplía solamente ese propósito. ¿Ya? Por eso una vez más dice que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. O sea, calcinó todo, no quedó ni las piedras. Y es más, dice, el agua la lamió. Ahora, ¿cómo se debe entender esto de lamió el agua? Está pensado desde la perspectiva o del verbo que no solamente que pasó su lengua, que pasó la lengua y como que tal, sino en el sentido de más o menos lo que explican es que este verbo se utiliza en muchos otros contextos de la Biblia cuando, por ejemplo, un animal lame el agua que queda en las hojas, en la hierba, por ejemplo, de tal manera que la levanta toda. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, por así decirlo, no solamente es que lamió el agua, sino que se secó, o sea, la secó todo. Entonces cayó una llamarada ahí que calcinó todo. O sea, no quedó nada. ¿De acuerdo? Dice, y vio todo el pueblo, y cayeron sobre sus rostros y dijeron, el Señor, Él es el Elohim, el Señor, Él es el Elohim. Entonces Elías les dispuso, agarren a los profetas del Baal, que no escape ninguno de ellos. Y los agarraron, y Elías los condujo al arroyo del Quizón, y allí los degolló. Fíjense ustedes, entonces este pasaje es uno de los más espectaculares.
De hecho, este pasaje ya lo habíamos leído en su momento porque es una haftará. ¿Ya? No sé si ustedes se acuerdan, pero creo que es la haftará de la parashá de Kitizá, de cuando levantes. ¿Ya? Si no me equivoco. Y si no es de esa, es alguna haftará. ¿Ya? Pero este pasaje ya lo habíamos visto. Ahora, ¿qué es el asunto y cómo se debe entender esto? Este evento de aquí es un alto, es un stop, un momento, pero importantísimo en la historia de Israel, que si no pasaba esto, Israel se terminaba deshaciendo, pero no porque se iban a matar entre ellos, sino porque no había testimonio, ya no había límite claro entre lo que era el Dios y los Baales. Y cuando aquí hace Elías, y Dios lo utiliza a Elías para hacer esta diferenciación, esta delimitación, si se quiere, ¿no? Esta distinción, lo que hace es volver y restaurar un poco, como suelen decir algunos estudiosos, restaura el culto al Señor. Y le enseña a Acab lo que tenía que hacer. ¿Ya? E incluso, a partir de aquí, parece que Elías incluso tiene una pequeña idea, alguna pequeña esperanza de que Acab retorne. Ya vamos a ver en el capítulo 19 que no fue así, que la que termina tomando las riendas de todo es la esposa. Pero hasta este momento hay un retorno. Y es más, el pueblo reconoce que que el Señor es Dios. Y eso es una victoria pero enorme. Porque ya les digo, el contexto es de una difuminación y digamos, de un deshacerse la noción, digamos, la diferencia entre Dios y Baal, que se comenzó por allá de Jeroboam, y que en este momento ya no había esa cosa, ya no había conciencia de dónde estaban. De tal manera que cuando Elías hace esto, y divide y le dice, a ver, clarito, Baal o el Señor. ¿Ya? Por eso se entiende que al inicio no hayan dicho nada, porque seguramente no entendían. O sea, pues no es lo mismo. ¿Ya? Entonces Elías les tiene que decir, no, son diferentes. Una cosa es Baal y otra cosa es el Señor, y tienen que decidirse. Y hagamos una prueba de quién es Dios realmente. Hacen la prueba y el pueblo retorna, al menos de momento, al Señor y se deja un testimonio de que Dios es Dios, de que nuestro Dios es el Dios. ¿Ya? Y Elías utiliza este momento para erradicar un poco el culto de Baal a través de la matanza de estos 400 y pico profetas de Baal. Si lo vemos. Entonces ahora imagínense ustedes también la cantidad de gente que habría y que presenció eso. Porque si solamente de los profetas de Baal eran 450, hagan más o menos ahí los cálculos para que la gente que estuvo ahí no les deje escapar y les puedan contener a 450. ¿Ya? De tal manera que bajan al arroyo de Quizón y los degüellan. ¿Ya? Ahora, para no hablar de manera así de memoria, vamos a compartir una imagen de dónde está el arroyo de Quizón. ¿Ya? Dice así. Fíjense ustedes, aquí tenemos entonces la tierra de Israel, ¿no es cierto? Todo lo que tenemos aquí en verde es la tierra de Israel. Fíjense ustedes, aquí está Fenicia, de donde era Sidón, Sarepta, donde estaba la viuda, ¿no es cierto? Y aquí está, fíjense ustedes, el Monte Carmelo, Monte Carmelo, que está aquí casi frente al mar Mediterráneo, ¿no es cierto? Y aquí justamente toda esta parte de aquí, no sé si ustedes ven mi mouse, sino ahorita ya le destaco. Toda esta parte aquí está el Monte Carmel, toda esta parte es del famoso Valle de Jezreel, ¿no? Es el Valle de Jezreel, una llanura bastante grande, impresionante, y aquí abajo está el arroyo de Kishón, fíjense ustedes, es un río del Kishón. Ahora, ¿por qué la cuestión de que Elías va y los degüella en el arroyo? Porque justamente es para que su sangre no contamine ni siquiera la tierra y todo eso vaya y se riegue y vaya a terminar en otro lado, pero no contamine la tierra. Eso es básicamente. Ahora, todo esto está pasando aquí, fíjense, en la tierra del norte, ¿no? Samaria estaba por acá, todo esto es del Valle de Jezreel, todo esto es del Valle de Jezreel, acá la ciudad de Jezreel y el Monte Carmelo. ¿De acuerdo? Eso como para no hablar así de memoria. Ahora, después de esto, pasa lo siguiente. Entonces, como les decía, esta es una victoria que no hay que tomarla a la ligera. O que no solamente debe decirnos, o no solamente debe servirnos como un testimonio para decir, sí, Dios es Dios. No, no solamente eso. Hay algo más. Es un momento cumbre, es un hito que pasó en ese momento para que el pueblo no se termine
¿cómo se dice? De corromper, para que no se termine de perder, ¿ya? Porque estaba en un punto, como les digo, de no retorno, estaban al filo de convertirse en cualquier otro pueblo anterior de Canaán, ¿ya? Al punto que no distinguían quién era quién, y pensaban que Hashem y Baal era lo mismo. Y aquí Elías, cuando hace esto, pero es un punto, como les digo, es un hito en la historia en donde queda claro para todo el pueblo de Israel, es decir, del norte, que que Hashem es Dios, que no hay otro, que el otro no es. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante. Ahora, después de eso, viene un asunto. Y dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque hay voz de una abundante lluvia. O sea, después de que limpió un poco la tierra de eso, de todos los baales y todo lo demás, le dice a Acab que fíjense, aquí aparentemente Acab viene siendo ya una persona un poco reformada. O sea, comprendió también, estaría dentro de los que reconoció que el Señor es Dios. ¿Ya? Y le dice, sube, come y bebe porque hay voz de abundante lluvia. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, postrándose en tierra, puso su rostro entre sus rodillas. Y esta es una de las únicas veces en que a Elías se le encuentra digamos, postrado. Sí, ahí, postrado a tierra, rostro en tierra, imagínense con la cabeza entre las rodillas. De manera fetal se dice, ¿no? Eso es lo que se llama de posición fetal. ¿Ya? Entonces dice, y dijo a su muchacho, y aquí nos damos cuenta de que Elías de una u otra manera siempre estuvo acompañado. Tenía alguien que le servía, tenía un siervo ahí, un ayudante. Y dice, sube ahora y observa camino al mar. Y si vimos y nos acordamos del mapa, se acordarán que el Carmelo está justamente hacia el mar Mediterráneo. Entonces tenía que ver literal hacia el mar Mediterráneo. Dice, y él subió y observó y dijo, no hay nada. Y le dijo, vuelve 7 veces. Y sucedió que a la 7ª vez dijo, he aquí hay una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te detenga. Y aconteció hasta entonces que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y Acab montó y vino a Jezreel. Y la mano del Señor estuvo hacia Elías, el cual ajustó sus muslos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Ahora, aquí esto, fíjense ustedes, es una cosa muy milagrosa que Elías ya sabe, está conectado con el Señor y le dice, de aquí viene, de aquí para que veas incluso a ti Acab, porque el tema era con Acab, ¿no? Que a él le dijo, por cuanto has pecado, no hay lluvia. Entonces le dice, ahora que ya has vuelto al Señor, va a haber lluvia. Y más bien come, prepárate porque se viene el aguacero, ¿no? Y le manda a este siervo para que vea, y el tema de que vaya 7 veces no es otra cosa sino de que haga bien la tarea, digamos, ¿ya? No hay mucho pierde ahí. Y dice que a la 7ª vez, ¿no es cierto? Dice finalmente que vio una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y ahora, esto fíjense ustedes que es algo muy interesante, ¿ya? Más allá del milagro y todo lo demás, resulta que es algo que en la vida, en la práctica, sí pasa así. Y especialmente en esa región. ¿Por qué? Porque resulta que toda esa tierra tiende a ser seca. No toda la tierra de Israel tiende a ser seca. Y la humedad que recibe viene justamente por la humedad que viene del mar Mediterráneo y por los vientos cálidos que vienen del mar Mediterráneo. De tal manera que, de hecho, las nubes que se suelen formar por allá vienen justamente formadas del mar Mediterráneo. Entonces, esto es más que lógico y esto ya lo sabemos ahora, que lo que haya visto justamente haya sido una nube que, digamos, corresponde a la explicación de cómo se forman las nubes en esa región, que como ahora ya lo sabemos. Ahora, me puse así solamente por curiosidad a ver qué tipo más o menos de nube habrá sido la que vio este muchacho, este siervo de Elías, ¿ya? Y resulta que pudo haber sido una cumulus humilis, ¿ya? Así se llama. Y ustedes saben que hay una tipología de nubes, ¿ya? Y les muestro más o menos cómo se ven una cumulus humilis, ¿ya? Y seguramente ustedes han visto y hemos visto muchas de estas nubes, ¿ya? Fíjense ustedes, ahí les comparto. Este tipo de nubes así, que son como copiosas, como muy chiquitas, como así, ¿no? Estas se llaman cumulus humilis, ya así se llaman hoy ya
los que los que estudian el clima, ya las pusieron un nombre, y son estas las famosas cumulus humilis, se llaman así, ¿ya? Y son unas pequeñas nubes, o sea, aquí se ven algunas, ¿no? Pero lo que habrá visto ese chico, ese momento, habrá sido una cumulus humilis, ¿ya? Y resulta que después las nubes que ya forman la lluvia ya no son las cumulus humilis, sino las famosas cumulonimbus, que ya son estas, ¿no? De acá. Son estas cumulonimbus, que son estas nubes ya mucho más espesas, mucho más gruesas, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Que ya oscurecen el cielo y que son las que finalmente terminan trayendo agua, terminan trayendo lluvia. Entonces fíjense que incluso lo interesante es que esta descripción que hace el libro de Reyes tranquilamente describe el proceso natural de la formación de la lluvia en esa tierra. Porque la humedad y cómo se forma la lluvia, ya todo el mundo ha estudiado eso, se sabe que la humedad y la lluvia se produce justamente por los vientos que traen humedad desde el mar Mediterráneo. Y lo que pasó fue eso. Entonces esto es mucho más que plausible. Evidentemente aquí nosotros debemos complementar eso que la ciencia ahora ha corroborado con que Dios dispuso que sea así, ¿no es cierto? Entonces fíjense, vio una cumulus humilis, hablando ya en términos ya técnicos de ahora, no veo una nubecita chiquitita, ahí una que parecía que no hacía nada, y él les dijo, se viene, y corre, ¿no es cierto? Y corre y dile que suba al carro porque si no, ¿y por qué le dice que corre y que no le pare la lluvia? Por una razón, y ya vamos a ver en un capítulo anterior, más adelante, que justamente ganan una batalla porque los carros del enemigo se estancan justamente en el valle de Jezreel, por el barro, ¿no? Se estanca en el valle de Jezreel por el barro y los carros que eran pesados se estancan ahí y ahí aprovechan y los matan y los ganan. Entonces, ¿cuál es el asunto? Como iba a ser una lluvia torrencial y no es que había carreteras pavimentadas, el asunto es que con el aguacero era posible que su carroza se estanque, se embanque, como solemos decir, no, se hunda en el barro y no pueda avanzar. De tal manera que dice, ya viste la nube, corre y dile que huya, que vaya, que descienda pronto. Y dice que entre que el muchacho fue y le dio la noticia, ya se oscureció todo el cielo. ¿Ya? Y aquí pasa otro milagro, ¿ya? Que en el 47. Dice, fíjense, que ya hubo nubes, viento y hubo una gran lluvia. Y fíjense que así es justamente cómo se forma la lluvia. Vienen las nubes traídas por el viento, ¿cierto? Traen humedad y genera la lluvia. Eso ya lo sabe ahora mucho mejor la meteorología, ¿no? Y así funciona la lluvia. O sea, aquí fíjense ustedes, en su momento, sin tanto tecnicismo, pero dan una descripción bastante acertada de cómo se produce el fenómeno de la lluvia, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Dice que Acab vino y montó a Jezreel. Ahora, solamente para compartir de nuevo el mapa, entonces fíjense ustedes, estaban aquí pasando en el monte de Carmelo. Aquí está viendo Elías que vendría, y su siervo, que vendría desde acá, desde el mar Mediterráneo, una nubecita, hasta que le den aviso a Acab. Resulta que ya llegó, ¿no es cierto? Comenzó a llover y resulta que tenían que llegar acá a Jezreel, donde seguramente Acab tenía alguna propiedad, alguna casa, algún castillo, digamos, algún palacio, ¿ya? Ahora, en el 46, perdón, que es el último versículo de este capítulo, pasa un milagro por el siguiente, dice, la mano del Señor estuvo hacia Elías, ¿ya? El cual ajustó sus muslos y corrió delante de Acab hasta Jezreel. Es decir, aquí Elías pasa una cosa, imagínense lo que es correr. Ya, primero, Elías se le describe como una persona no tan joven, ya, ni siquiera tan fornida, tan atlética, quiere decir, ¿no? Nada que ver. Pero aquí el milagro es que, fíjense, esta frase, la mano estar sobre o hacia alguien, implica que, o esta es la frase que se utiliza en muchas otras ocasiones para cuando una persona va a profetizar. Y vino la mano del Señor sobre tal persona y habló. ¿Ya? Pero aquí resulta que a Elías no le da la fuerza y el espíritu y la mano del Señor no viene con él hacia él para profetizar, sino le da fuerza y le hace correr. De tal manera que dice que Elías, imagínense ustedes, en ese tiempo no había pantaloneta y no tenían pantalones. Lo que hizo fue Elías ajustarse su parte baja, digamos, de su vestido, de su túnica, hagan cuenta. Lo que hizo fue ajustarse, amarrarse bien, o sea, levantarse un poco para tener libres las piernas y pegue la carrera. Ya, y es más, dice que aquí, como algunos comentan, que cuando dice que corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel, es como que Elías fue justamente una especie de uno de los, o sea,
hizo las funciones de uno de los funcionarios de un rey, que era el que corría delante del rey. Entonces, de esta manera, Elías hace un milagro, o sea, es un milagro que Elías, que el Señor le dé fuerza para correr delante del rey y correr literalmente, porque iban corriendo. Era más o menos como la guardia en esa época, ¿no? Que así como más o menos como las caravanas con las que va el presidente ahora, por ejemplo. Entonces ustedes han visto, donde el presidente va en un carro, pero adelante van unas cuantas motos, después otro, y van así abriendo el camino, especialmente las motos, ¿no? Son los que van abriendo el camino y son los que van literalmente corriendo adelante para preparar el camino, para detener el tránsito, si es que hay, porque el presidente no se puede detener. ¿Cierto? Ya. Hagan cuenta que Elías era uno de esos, no de la guardia como tal, sino de esos que iban adelante, ya de los que iban corriendo adelante. Bueno, Elías, en esas instancias, imagínense, fue y Dios le dio la fuerza, la potencia para que se ajuste la vestimenta y corre. Y vaya literalmente corriendo delante de Acab, como si fuera un funcionario de Acab. Ya vamos a ver en el capítulo 19 que no terminó siendo así, más bien la Jezabel le termina persiguiendo y le termina jurando muerte y venganza. En fin, ya sabemos cómo termina Jezabel también, ¿no? Pero aquí hay un pequeño milagro que a veces pasa desapercibido. Y aquí se ve una vez más que la mano del Señor no solamente le hizo profetizar a Elías, no solamente le hizo ser errante, no estar de un lado a otro, y no solamente le hizo cerrar el cielo, también le hizo tener la fuerza suficiente para correr. Literalmente correr, pegarse la carrera. ¿Ya? Fíjense ustedes. Entonces, es una cosa muy maravillosa y en realidad que cuando uno lee de esta manera la historia de Elías, uno entiende por qué es que Elías, la historia y su figura pegó tanto en las ideas del pueblo de Israel, al punto que en Malaquías y en otros profetas, como ya hemos ido poco a poco revisando, se le recuerda como aquel que viene a preparar el camino del Señor, si ustedes se acuerdan. O sea, tanta figura y tanto poder, digamos, tuvo Elías, que tanto renombre causó, digamos, tanto impacto causó en la memoria del pueblo de Israel, que se le recuerda así, o sea, que se le recuerda como una persona vigorosa, fuerte, tanto así que el Señor le dio tanto poder y autoridad para hacer muchas cosas, ¿ya? Al punto de que siempre se le recuerda, incluso ustedes se acuerdan, y con esto ya para ir terminando. ¿Ustedes se acuerdan que cuando en algún momento celebrábamos Pesaj, y se acuerdan ustedes que el pueblo judío suele dejar un espacio para Elías, ¿no? O sea, imagínense, tanta importancia tuvo la figura de Elías, tanto caló, como se dice, ¿no? Tanto impactó la figura de Elías en la historia del pueblo de Israel. O sea, tan importante fue su presencia, lo que Dios le permitió hacer ahí, que les causó un impacto de decir, este es el hombre que prepara al pueblo, que le hace volver. ¿Explico? Porque esa es su tarea, fíjense, la tarea de Elías, que esta es la cumbre de todo su ministerio, ¿no? Es hacer volver al pueblo. En un momento en donde no hay, no hay nada, donde toda la cosa se ha complicado, se ha confundido, Elías viene y pone las cosas en orden. Y dice lo que es blanco y lo que es negro. Dice lo que es Dios y lo que no es. ¿Ya? Y esa figura tan importante es la que incluso hasta ahora el pueblo judío reserva siempre un puesto en la mesa. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes en Pesaj, ¿no? Se espera y se deja un puesto vacío, incluso el pueblo judío lo hace así, algunos hermanos también, dejan un puesto vacío para Elías. Y es más, incluso en la cultura judía, si es que alguien, por ejemplo, se encontró algo muy bueno, decían, déjalo para Elías, para cuando venga Elías. De tal manera que incluso, o guárdalo para cuando venga Elías, porque impactó tanto su presencia que era la persona que tenía mucha honra. O sea, fue la persona que volvió el pueblo al Señor, que hizo volver, que puso los puntos sobre las íes, ¿ya? Y con poder y con demostraciones muy poderosas. No fue solamente alguien que la pasó muy mal, pero finalmente tuvo la autoridad y el poder de parte del Señor para decir, así son las cosas, y disponerle incluso al rey y al pueblo que hagan las cosas como él quería, digamos, como él vio pertinente en su momento, ¿sí? Este es este Elías que estamos estudiando y que ya la historia como tal de él terminará en el segundo libro de Reyes más adelante, pero ya no se centra tanto en él. Como les decía a un inicio, los capítulos 17, 18 y 19 son los que más hablan de Elías como tal en este intermedio del reinado de Acab, ¿de acuerdo? Y estamos ya un par de capítulos o 3 capítulos, si no me equivoco,
de acabar el primer libro de Reyes, que va a terminar justamente con la muerte de Acab. ¿Sí? Básicamente eso. Hasta ahí. Entonces, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta, algún comentario. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Bueno, creo que no. Espero que haya estado todo claro y que me haya hecho entender. Sí, entonces con eso creo que podemos dar por terminada la grabación de hoy. Dios bendito.